peregrinaje, pues pudo experimentar en el verso 40 y, bueno, versos anteriores a este, se explica que él tuvo la gran oportunidad a través de este peregrinaje de experimentar de una manera mucho más intensa la protección del Señor, que incluso que en su propio hogar. O sea, nos quiere decir esto que el Señor se encarna en su vibración sonora. Y todos estos pasatiempos que se llevan a cabo, que nos relata el Srimad Bhagavatam, son porque hablar de los devotos del Señor y hablar del Señor no es diferente. ¿Por qué? Porque las actividades del devoto realmente solo hacen que demostrar cuál es la grandeza del Señor. Pero el Señor tiene la gran potencia de que a través de este kata, de este Krishna kata, entre los devotos del Señor, Él se manifiesta. Él no está limitado por tiempo y espacio o circunstancia, no, al contrario, Él tiene Él no es diferente de su sonido, no es diferente de su servicio devocional, no es diferente de sus devotos. Nosotros no... vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando el mismo Vidura, el mismo Maharaj Pariksit tuvieron que enfrentar situaciones tremendamente, por así decirles, críticas, ¿no? Porque Vidura fue despojado absolutamente de todos, fue arrojado y vete por ahí a una edad ya se supone que un poco ya entrada en años y búscate a la vida. Nosotros no te vamos a dar ningún tipo de ayuda. Entonces, eso es una situación que para cualquiera que experimente, que le toque vivir esto en este mundo, pues podemos ver que es un momento de gran dificultad. Maharaj Pariksit, ¿qué le sucedió a Maharaj Pariksit? Era la persona más poderosa. También por la maldición de un niño fue completamente como quitado, se vio privado de su poder, de su reino, de su esposa, de su familia, y entonces él estuvo sometido a una situación en la que decidió ayunar, en la que decidió no beber, en la que decidió incluso no dormir. Y todo esto, ¿cómo ellos salieron tan beneficiados de condiciones que aparentemente en este mundo material nos condenan a una situación de sufrimiento? Ellos, a través de sus actividades, nos demuestran cómo uno puede superar todo tipo de miserias de esta existencia material. Por escuchar, claro, el devoto, un alma debería de estar siempre ansiosa de poder escuchar de devotos puros o devotos que transmitan las enseñanzas de Krishna a través de su kata, a través de sus explicaciones. Porque lo que le pasó por ejemplo, a Maharaj Pariksit es que tuvo la gran fortuna de encontrar a Sukadeva Goswami. ¿Qué le brindó Sukadeva Goswami? Le brindó el kata de Krishna. Y el kata de Krishna no está sujeto a tiempo. Porque es verdad que Maharaj Pariksit tuvo la experiencia de estando en el vientre, de poder tomar un momento, un segundo de asociación con la Suprema Personalidad de Dios. Pero a través del kata que le hacía Sukadeva Goswami, pues él le hablaba acerca de Krishna y él pudo experimentar a Krishna. Incluso podemos ver que lo que le hablaba a Maharaj Sukadeva Goswami era acerca incluso
de las actividades de Krishna de otras yugas, ¿no? Le hablaba de Maharaj Ambarish, le hablaba de Nishingadev, le hablaba de Durvasa, en fin, de Dhruva Maharaj, actividades que fueron llevadas más allá del tiempo, es decir, no eran ni siquiera actividades, ni siquiera eran actividades que se habían llevado a cabo hace un poquito de tiempo, ¿no? Y la diferencia entre el kata o la historia, las historias que le contaba Maharaj Pariksit, Sukadeva Goswami, Maharaj Pariksit, ¿cuál es la diferencia con las historias que nos puede narrar los acontecimientos que suceden en este mundo material? Pues que en realidad las actividades de la Suprema Personalidad de Dios nos ayudan a superar todo tipo de dificultades. Qué dificultad tan grande, ¿no? No liberarse del ansia de comer, de liberarse del ansia de dormir, liberarse del ansia incluso de enfrentar la muerte inmediata. Y Maharaj Pariksit, podemos ver en estos pasatiempos que lleva a cabo Krishna y sus devotos, que nos enseñan unas lecciones maravillosas. Porque ¿cuál es la lección que nos está enseñando Maharaj Pariksit? Es que se puede uno liberar de todo tipo de temores si uno, la actitud que tenía Maharaj Pariksit, que era, estaba ansioso. Esa es la cualificación que nos hace ser capaces de tener el darshan del Señor. Para tener el darshan del Señor, Él reciproca en la medida en que nosotros estamos ansiosos. Y todos estos grandes almas, tanto Vidura, tanto como Arjuna, como Maharaj Pariksit, todos los devotos nos enseñan que cuando uno está ansioso por escuchar, especialmente Krishna se revela a través del sonido, es la vibración sonora donde Krishna se puede manifestar perfectamente sin ningún tipo de limitación. No le limita el tiempo, no le limita el lugar, no le limita las circunstancias. No, él, si su devoto está ansioso por escuchar acerca de sus actividades, que están todas llenas de enseñanzas, el devoto puede trascender todas las miserias y la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Ese es el gran beneficio del Krishna Katha. Y el Krishna Katha toma mayor potencia cuando nosotros lo tratamos de dar a otros, porque es verdad que el devoto tiene la potencia de que cuando se encuentra con otro devoto, ¿qué es lo que han hecho ellos? Inmediatamente inquirir acerca de Krishna. Eso es lo que nos debería de motivar en la asociación entre nosotros. Cada vez que nos veamos, debería de ser con el motivo de cómo poder glorificar a Krishna, cómo poder servir a Krishna. Claro, ellos tuvieron la gran fortuna de que tenían allí presentes siempre a devotos a su maestro espiritual, porque el devoto no puede ir directamente a Krishna. El devoto tiene que hacerlo siempre a través de el maestro espiritual, pero no solamente como persona, sino a través específicamente de sus enseñanzas, porque esa es la característica de los devotos del Señor. Ellos transmiten enseñanzas a través de exponer o de hacer presente a la personalidad de Dios. Enseñanzas muy necesarias para nosotros que, como el verso anterior explicaba, la diferencia entre la aparición de Krishna y nuestra aparición.
nosotros cuando venimos a este mundo material somos forzados por nuestro karma, somos forzados por la influencia de las modalidades y estamos sujetos a un montón de deseos y anhelos por querer conseguir cosas en esta existencia material. Pero la aparición de la Suprema Personalidad de Dios no tiene nada que ver. Él lo hace, como aquí explica en este verso, Él adviene por su misericordia sin causa con los entregados gobernadores de todas las partes del universo, y únicamente para beneficio de ellos apareció en la familia de sus devotos puros, los yados. En el verso anterior se explicaba las 3 razones por las que la Suprema Personalidad de Dios hacía su aparición. ¿Podemos recordar? ¿Alguien recuerda un poquito cuáles son las 3? A los demonios. Uno es, como decía aquí, para aniquilar a los arribistas. A los advenedizos. Bueno, aquí pone arribistas. Arribistas. Bueno, personas que están en contra de la Suprema Personalidad de Dios. Luego, otra razón por la que Krishna adviene, a ver si podemos... Para restablecer los principios de los religiosos o establecer el Dharma. Y la tercera y la más importante... Para tener pasatiempos con sus devotos. Esa es la misericordia tan grande que Krishna... por la que Krishna se manifiesta, porque a través, como hacemos nosotros aquí, y esto lo puede hacer uno, no importa el tiempo ni el lugar, ya lo hemos expresado, cuando uno escucha acerca de los pasatiempos de Krishna, ¿qué es lo que experimenta? Que está en asociación con Krishna. No solo que está en asociación con Krishna, desarrolla un deseo de volverse su devoto. Y esa es la característica de los pasatiempos del Señor, que proporciona a las almas sufrientes de este mundo material el alivio, pero no es un alivio físico, ¿no? Prabhupada habla que la verdadera protección de Krishna no es una cuestión de protección física que puede que se manifieste. La verdadera protección es que el devoto, al escuchar estos pasatiempos, desarrolla un apego por la Suprema Personalidad de Dios, que es lo que le lleva a parar el ciclo repetido de nacimientos y muerte. Esa es la verdadera misericordia de Krishna para con sus devotos. Entonces él desarrolla todas estas actividades, porque hablar de los devotos no es diferente de hablar de Krishna. Si por ejemplo nosotros hablamos de las actividades que llevó a cabo Srila Prabhupada, no son diferentes del Krishna Katha. Eso es Krishna Katha. Eso también es hablar acerca de Krishna, porque es la característica del devoto. Él manifiesta la grandeza de la misericordia de Krishna. Eso nos hace ver a través de esas el kata de esas actividades, uno puede sentir la presencia del Señor y todas las potencias que Él manifiesta, y nos hace entender esa naturaleza superior, esa raza espiritual superior. Entonces, eso es lo que va a anular nuestra atracción por las cosas temporales de esta existencia material, y nos va a ayudar a liberarnos de este gancho o estas cadenas que son los repetidos nacimientos y muertes. Esa es la grandeza de los pasatiempos del Señor, que nosotros podemos llegar a experimentarlos. Incluso Prabhupada decía que no hay diferencia entre las enseñanzas que recibió Arjuna hace 5.000 años que las que nosotros recibimos cuando recitamos el Bhagavatam o el Bhagavad Gita.
Nosotros somos completamente capacitados si tenemos la actitud humilde y la ansia de recibir la misericordia de Krishna. Nosotros podemos experimentar los mismos beneficios que experimentaron Maharaj Pariksit, que experimentó Vidura, que experimentó Arjuna, porque no hay diferencia. No es que hace 5.000 años tenían las enseñanzas más potencia que las que ahora podemos recibir. No, es a través del... Claro, nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos hacerlo de una manera individual o nosotros solitos. En realidad, Sri Chaitanya Mahaprabhu vino para enseñarnos cuál debería de ser la modalidad de un devoto. Y él en su vida ejemplificó cuál es la actitud que debe de tener el devoto. Y él mostraba cómo él estaba siempre ansioso por escuchar acerca de Krishna, por cantar el santo nombre de Krishna. Él nunca se cansaba, él no lo hacía como una cuestión de deber. No, tengo que ir al templo porque si no voy, me van a criticar o esto, lo otro. No, la característica de todos estos devotos nos muestran el ansia, la necesidad de sentir que si yo no obtengo eso, mi vida no tiene ningún valor ni ningún sentido. Ese ansia es la cualificación que nos hace recibir la misericordia de Krishna. Y todo esto, por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu, ¿qué hacía? Él escuchaba, se reunía con Gadadhar Pandit y se ponían a escuchar los pasatiempos del Srimad Bhagavatam, y él escuchaba una y otra vez el mismo pasatiempo sin ningún tipo de fatiga. Ese es el resultado de escuchar con una atención profunda, que los pasatiempos acerca de Krishna nunca te sacian, siempre estás, ni nunca te cansan, ¿no? Es como que descubres, que sientes cómo te elevan por encima de las miserias de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Es decir, nos sitúan en esa bondad pura y nos hacen realmente experimentar cuál es nuestra verdadera condición o nuestra verdadera naturaleza. El devoto siempre debe de ansiar escuchar acerca de Krishna, cantar acerca de Krishna, dar a otros este conocimiento, hará que nuestra vida se llene verdaderamente de todos los beneficios que se pueden obtener en esta existencia. Por eso es tan importante que aunque es cierto que al principio a veces lo hagamos como un deber, porque es mucho mejor venir al templo, aunque sea por deber, levantarse temprano, cantar las rondas, que no hacerlo. Ya si uno no hace eso, pues ya uno se ve privado de la misericordia del Señor. Pero aquí, Prabhupada en el significado habla de la importancia. Tenemos que identificar que los lugares de peregrinaje son sinónimo de las actividades que se llevan a cabo en el templo. El templo, ¿qué es lo que se hace? Aquí habla de que en Brindavan, desde muy temprano en la mañana, todo el mundo se levanta, glorifican al Señor, se ocupan de una manera u otra en la glorificación del Señor. Eso es para lo que se ha creado este lugar de peregrinaje, que nosotros denominamos templo, pero que en realidad se lleva a cabo las actividades que se hacen en los lugares de peregrinaje. ¿Y qué le pasó a Vidura? Que es lo que nos cuentan estos versos. Que él, por llevar a cabo desde la partida desde que se le
echó del palacio, él llevó a cabo ese peregrinaje, se explica que por más de entre 30 y 35 años, más o menos. ¿Cuál es el resultado? Que en cuanto vio a Udava, enseguida en su corazón, él pudo apreciar y expresar el beneficio de asociarse de esta manera con la Suprema Personalidad de Dios. Hay una descripción que me gustó mucho, que dice... Pero Vidura quería alcanzar el servicio devocional sincero al Señor y por lo tanto se convirtió en un alma absolutamente entregada a la absoluta personalidad de Dios. Pudo darse cuenta de esto en el transcurso de su viaje de peregrino y así pues quedó libre de toda duda. No lamentaba en absoluto estar desprovisto de su casa y hogar, pues ahora tenía la experiencia de que depender de la misericordia del Señor es una libertad mayor que la supuesta libertad del hogar. Por supuesto, no es una condición fácil de obtener, pero la práctica con constancia nos va a poder obtener lo que Vidura obtuvo. No debemos de tener dudas, no debemos de regularmente hacer todas estas actividades para poder experimentarlo en nuestra propia experiencia. Y entonces esa es la gran enseñanza que nos está transmitiendo aquí. Él inmediatamente con Udava llegó a comprender, como decía este verso, es que también este verso lo dice muy bonito, dice: el advenimiento del Señor se manifiesta para la aniquilación de los arribistas, sus actividades son trascendentales y se ejecutan para promover el entendimiento de todas las personas. Si no, puesto que el Señor es trascendental a todas las modalidades materiales, ¿qué propósito podría cumplir al venir a la tierra? Ahí nos está diciendo que ese es el propósito por el que Krishna viene, por su infinita misericordia, para llevar a cabo estos pasatiempos, para que todos sus devotos puedan tener el alivio al escuchar en forma sonora de sus actividades, sentir alivio del sufrimiento de esta existencia material, porque nadie aquí está libre de las condiciones de sufrimiento. Todos, excepto los que son paramahamsas, que vienen por un mandado de la Suprema Personalidad de Dios, todos los demás estamos tomando nacimiento en este mundo material debido a nuestro karma pasado, debido a nuestro egoísmo, debido a nuestra codicia, debido a nuestra envidia, debido a tantas condiciones desfavorables, somos puestos en situaciones de sufrimiento. El devoto que va entendiendo por asociarse con el Señor, uno va despertando el entendimiento de que todos los sufrimientos que uno padece en esta existencia material son debido a sus actividades o sus fechorías pasadas. Y entonces tolera fácilmente esos sufrimientos y los alivia, como hizo Vidura, a través de la práctica del peregrino, de la práctica de absorber el mayor tiempo posible nuestra atención a través específicamente, aquí se está glorificando el aspecto de dar recepción auditiva a todo lo que es la energía interna del Señor en forma de la narración de sus pasatiempos, en la forma de el canto de sus santos nombres, a través de la adoración a las diferentes representaciones de la Suprema Personalidad de Dios. Esas actividades nos
apagan el fuego ardiente de esta asistencia material. Y es por esa razón que nosotros, Sri Chaitanya Mahaprabhu inauguró el Sankirtan Yagya, es decir, tenemos que llevar a cabo todas esas actividades, no de una manera individual o separada, tenemos que llevarlas a cabo en asociación de devotos, tenemos que apoyarnos unos a otros para que todos podamos conseguir facilitarnos la vida, para que todos podamos acceder a servir al Señor a través de estos procesos maravillosos. Entonces, ese es el propósito que quería Chaitanya Mahaprabhu, que todos nos uniéramos, que todos nos ayudáramos, que todos cooperáramos, que todos nos entusiasmáramos para llevar a cabo en congregación estas actividades y tratar de darle a la mayor cantidad posible de personas que también participen en este beneficio que es el advenimiento de la Suprema Personalidad de Dios, para llevar a cabo estos pasatiempos que pueden ser recordados en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Entonces, agradecer a Srila Prabhupada, que no es diferente de la Suprema Personalidad de Dios en el sentido de que Él es el representante fidedigno de las enseñanzas que Krishna nos trató de impartir, y gracias a ese esfuerzo que Él hizo, esa cualificación de persona completamente pura en su transmisión del conocimiento y de las enseñanzas, todos ahora podemos vernos beneficiados y podemos experimentar esa morada trascendental del Señor, que es accesible a través de la vibración sonora. Bueno, yo siempre me gusta dejar un poquito de espacio, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, hay alguna pregunta, y si no, pues todo ya se ha hecho lo más que se ha podido. Y no. Solo comentarios. No, está todo bien. Gracias, Prabhu, por vuestra atención, vuestra presencia y cooperación para que este milagro del Krishna Katha entre devotos siga manifestándose. Es el único rayo de esperanza que le queda a la humanidad de poder salvarse de los grandes sufrimientos que puede enfrentar la humanidad debido a su olvido del Señor Supremo. Sriman Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sisi Goranitai ki jai, Sama Veda Bhatta Vrinda ki jai, Gaur Premanandi, Hari Bol.